giro en descubierto o anticipo de cuenta corriente, y que es una modalidad de préstamo. Creo que es la más utilizada, desgraciadamente, en la República Argentina, porque es muy cara ese préstamo, es muy cara la tasa que le cobran por ese préstamo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna garantía real. Entonces, es cara y generalmente los empresarios argentinos abusan de ella. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa, desgraciadamente, porque no tienen otra alternativa de acceder a préstamos. Dicho de esto, Julián, no necesariamente, Julián, no. Al hacer el plan de cuenta, a sabiendas de que es una cuenta cuyo saldo está informando que es un préstamo, directamente la cargas en el Banco Nación, perdón, en deudas préstamo, Banco Nación, y la pones ahí, que es donde correctamente debe estar. No sé si te aclaré, Julián. Hoy igualmente a la tarde yo me voy a dedicar a contestar las preguntas que están en Regisof, esperé hasta hoy, para, bueno, hacer un rastrillaje de todas las preguntas, y serán respondidas en forma genérica, porque yo tomo como que cada pregunta de uno de los estudiantes indudablemente puede llegar a servir a generar otra pregunta en algún otro, o a evacuar una duda. Gabriela, todo suyo. Bueno, ahora sí. Ahí hay otra consulta. En el foro no se puede subir, dice. Que intentó escribir una consulta. María, ahora voy a entrar al foro a ver qué pasa. Porque puede ser que esté bloqueado desde la configuración, la habilito. Mil disculpas por eso, no accedí yo a ver si tenía una fecha de restricción el acceso al foro. Así que ya te lo averiguo y levanto esa restricción y le informo a ustedes por chat para no molestar a la profesora Cardoso. Gracias. No molestia, igual. Gracias. Bueno, ahora sí arrancamos. Lo primero que nada, para los que sean recursantes o ya hayan visto el plan de trabajo de la cátedra del año pasado, este práctico es diferente al que se dio el año pasado, así que fíjense, en la plataforma ya está subido, espero que ya todos lo tengan, y bueno, sepan que estamos trabajando sobre algo diferente y nuevo que no vimos el año pasado. Voy a compartirles el enunciado, así arrancamos. Ahí está. ¿Se ve bien? Bien, ok. Trabajo práctico número 2, presentación de estados contables. Nuestra empresa se llama Volver S.A., domicilio legal, Guarnes y Ejército Argentino, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. El contrato social está inscrito en el Registro Público de Comercio el 2 de julio del 2019, con vencimiento el 2 de julio del 2069. Objeto social, fabricación y venta de muebles de madera. Ejercicio anual número 2, iniciado el 1 de octubre del 2019 y finalizado el 30 de septiembre del 2020. Capital social, 1080 acciones de un voto con valor nominal 10 pesos cada una. Igual que vimos en el primer práctico, todos estos datos del encabezamiento son los que nos sirven para después elaborar lo que es la carátula de presentación de los estados contables, que bueno, después la vamos a hacer, y después tenemos el balance de sumas y saldos ajustados al 30 de septiembre del 2020, a la fecha de cierre. Es decir, que todo esto ya está conciliado y en el enunciado no dice, pero como dice ajustado, es que estamos en un contexto de inflación, entonces esto ya está ajustado monetariamente, por decirlo así, a moneda de tipo de cambio de cierre, y está ajustado también de conciliaciones. Les voy a compartir
de una forma diferente el enunciado, así no nos es tan difícil relacionarlo con las notas. A ver si ven esto. Vamos a arrancar leyendo la nota 1 y las cuentas que están relacionadas con esa nota. Tenemos el Banco Patagonia, cuenta corriente número 751-123-456. La empresa tiene autorización para girar en descubierto. Entonces, relacionado con la nota 1, tenemos caja por 639, Banco Patagonia, cuenta corriente por 1.200, y Banco Patagonia, cuenta corriente por 788. Esto está relacionado con la consulta que hicimos recién también, respecto de que si las cuentas corrientes de los bancos podían tener saldo acreedor o no, tal como nos aclara la nota. Al tener la autorización esta para girar en descubierto, puede existir la posibilidad de que tenga saldo acreedor, entonces formaría parte de un préstamo bancario y no de un banco propiamente dicho, como es la naturaleza del saldo de activo. Entonces, vamos a ir clasificando a qué rubro pertenece cada cuenta, ¿sí? Esta estaría en caja y bancos, caja, obviamente, lo más líquido por excelencia. El banco con saldo acreedor iría a préstamos, y el banco cuenta corriente con saldo deudor está dentro de caja y bancos. La nota número 2 dice que se trata de una adquisición de dólares al 30/6/2020, esperando un aumento de cotización. Genera diferencia de cambio por 134. Entonces tenemos moneda extranjera, dólares, convertida a pesos al tipo de cambio de cierre, 1067, y la diferencia de cambio de moneda extranjera, 134, que es un resultado por tenencia. Y como dice la nota, que la adquisición de estas monedas es con una especulación para generar un resultado con su variación en el tipo de cambio, nos indica que la moneda extranjera va a ir al rubro de inversiones temporarias. Esto quiere decir que si la moneda extranjera se hubiera adquirido para cancelar obligaciones en esa moneda o para adquirir bienes, o sea, un fin mucho más líquido, iría a caja y banco, pero como ahora la tenemos dentro con esta nota, sabemos que se adquirió con carácter de inversión. Por eso va al rubro de inversiones temporarias. Y tenemos, bueno, la diferencia de cambio, que ya sabemos que es un resultado por tenencia por la diferencia de cotización. La nota número 3 dice: las acciones de Bob S.A. fueron valuadas a su valor patrimonial proporcional y adquiridas con la intención de mantenerlas en el patrimonio. Acá también ya tenemos el indicativo del carácter de la inversión, que es permanente, es decir, que la empresa no tiene la intención en el corto plazo de vender estas acciones. Entonces tenemos todas estas cuentas que están relacionadas con esta nota, las acciones valuadas al BPP por 5.625, estas acciones forman parte del rubro participación permanente en sociedades. La llave de negocio también está dentro del mismo rubro por 563. La amortización acumulada de la llave de negocio también es una cuenta regularizadora de esta inversión, por lo tanto va dentro del mismo rubro. En cambio, la amortización de la llave ya es una cuenta de resultado del ejercicio y estaría dentro del rubro de resultado de inversiones en entes relacionados. Después vamos a tener un resultado por la participación en otras sociedades, que también va en resultado de inversiones en entes relacionados, ambas, estas dos últimas, que se exponen en el estado de resultados. La nota 4 dice que es un inmueble de propiedad horizontal alquilado el 1 de abril del 2020 a 125 pesos por mes, habiéndose percibido al momento de la firma la totalidad de los alquileres. El contrato se firmó por 12 meses. Entonces, ya sabemos que tenemos un inmueble destinado a alquiler, inmueble de rentas, por 19.125,
lo cual formaría parte del rubro propiedades de inversión. La amortización acumulada de este inmueble de renta también regulariza directamente al inmueble de rentas, por lo tanto forman parte del rubro de propiedades de inversión. La amortización del inmueble de renta es un resultado que va a regularizar directamente, o sea, si bien acá es un resultado negativo y la estamos poniendo dentro de otros ingresos, es porque está relacionada con esta locación de inmuebles, que también es otros ingresos, que son los alquileres cobrados, y locación de inmuebles a devengar es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo cobré por adelantado la totalidad del contrato y tengo la obligación de cumplir este contrato hasta el vencimiento. Entonces yo adquiero este pasivo. Y el impuesto inmobiliario sobre el inmueble de rentas, que es un gasto directamente relacionado con esta inversión, entonces va en otros ingresos, si bien también, al igual que la amortización, son negativas, van a regularizar directamente el ingreso relacionado por esta inversión, de forma tal que nos quede el valor neteado y realmente el resultado de lo que esta inversión genera. Ya lo vamos a ver bien cuando vamos al estado de resultados. La nota 5 dice: el vencimiento de los deudores por venta y documentos a cobrar operan dentro de los 45 días de la fecha de cierre. La empresa realiza la previsión, voy a cambiar esto acá que me molesta, ahí está. Previsión para créditos incobrables en función de su experiencia, en razón del 5% de los créditos por ventas. La previsión para deudores incobrables del ejercicio anterior fue calculada en exceso. Todos estos son datos para que nosotros entendamos todas las cuentas relacionadas que nos da el enunciado. Y hay una consulta para inversión. Profe, me quedé pensando con la moneda extranjera para inversión. Pregunta, ¿el dato lo saco de algún registro por el libro de actas? No necesariamente. Primero vas a tener que ver bien la naturaleza de la empresa, si realmente opera con proveedores quizás del mercado externo, o también vende al exterior. En ese caso, quizás tendríamos que tener también una cuenta en el banco en moneda extranjera. En este caso, esa información la sacás de la nota aclaratoria, que ya te tira la pista directamente si el carácter de la adquisición de estas monedas es para uso corriente o se adquieren con carácter de inversión. ¿Está claro, Silvia? Sí, gracias, Doc. Bueno. Estábamos acá en deudores por ventas, una cuenta que ya conocen ustedes muy bien, dentro del rubro créditos por ventas, documentos a cobrar también. La diferencia es que en deudores por venta vamos a tener deudas no documentadas, mientras que en documentos a cobrar tenemos deudas documentadas, llámense pagarés, y en cambio en deudores por venta por lo general son deudas en cuenta corriente. También tenemos la cuenta regularizadora, intereses positivos a devengar de estos créditos, la previsión para deudores incobrables, que también ya sabemos que es una regularizadora del rubro, por eso tiene saldo acreedor, y la previsión para deudores incobrables calculada en exceso, es un ajuste de resultado de ejercicios anteriores, como ya vimos en contabilidad 2, por lo tanto, bueno, va a ir al rubro ajuste de resultado de ejercicios anteriores, que se expone directamente en el estado de evolución del patrimonio neto. Si ustedes ven acá al costado, yo no modifiqué los números de orden, que son las cuentas que les aparece tal cual en el enunciado, solo que las agrupé en base a la nota aclaratoria que las define, así lo podemos ver más agrupado y no tan disperso. Vamos analizando cuenta a cuenta y después vamos a pasar a lo que nos pide la consigna. La nota número 6 dice que los saldos de impuestos corresponden a las posiciones determinadas al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa? Nosotros
terminamos el ejercicio siempre al último día de cada mes, por lo general, o sea, no es necesario que sea el 31 de diciembre, en este caso tenemos el 30 de septiembre, el cierre de ejercicio, y las liquidaciones de estos impuestos, por lo general, vencen el pago y la presentación en los primeros días del mes siguiente. Entonces, son saldos que probablemente, en la mayoría de los casos, de hecho, no estén pagados al cierre por el hecho de que el vencimiento opera en el mes siguiente, o en este caso que tenemos un saldo a favor, no sea deuda, porque justamente tenemos un saldo a favor, lo que es un crédito fiscal que está incluido en el rubro otros créditos. En cambio, el impuesto de las actividades económicas a pagar, como su nombre lo indica, a pagar es una deuda, por eso va en el haber, y se expone dentro del rubro cargas fiscales. Si hubiera habido IVA saldo a pagar, también iría en cargas fiscales. Pasamos a la nota número 7. Dice: el stock de productos terminados alcanza para cubrir las ventas de los próximos 2 meses del año. La producción en proceso se estima que estará en condiciones de ser vendida en diciembre del 2020 y enero del 2021. El proceso productivo dura 2 meses. Las materias primas serán ocupadas en el proceso productivo en febrero 2021. La existencia inicial de productos terminados, producción en proceso e insumos es de 18.920, y las compras del año, sin considerar los gastos imputables al costo, fue de 28.000. El plazo promedio de cobranza de las ventas a crédito es de 7 días. ¿Para qué nos dan todos estos datos? Básicamente, vamos a ver si podemos hacer un dibujito, una línea de tiempo. La producción en proceso será vendida en diciembre y enero. Acuérdense que estamos, el cierre es en septiembre del 2020. Se estima que la producción en proceso será terminada y estará en condiciones de ser vendida en diciembre, producción en proceso, en diciembre del 20 y enero del 21. El proceso productivo dura 2 meses, puede ser que entonces yo ya, como es producción en proceso ahora al cierre, septiembre, octubre, noviembre, dura 2 meses, en diciembre entonces esa producción en proceso ya está en condiciones de ser vendida, quiere decir que recién empecé el proceso de producción. Las materias primas serán ocupadas en el proceso productivo en febrero 2021, es decir, luego que se venda esta producción en proceso. La existencia inicial de productos terminados, bueno, eso es un dato de cantidad, las compras y el plazo promedio de cobranza, es decir, nos da todos estos datos para que nosotros sepamos y veamos que tanto productos terminados, producción en proceso y materias primas van a ser absorbidos y vendidos dentro del ejercicio siguiente al cierre, por lo que todo va a tener naturaleza de corriente. En el caso de que estuviéramos en una empresa cuyo proceso de producción sea más prolongado, llámese fabricación, no sé, la misma construcción, ¿sí? La construcción de un edificio que vende departamentos, por lo general son proyectos que duran más de 2 años, entonces ahí sí tendríamos bienes de cambio no corrientes, pero dada la naturaleza de la empresa que tenemos acá en el caso de este práctico, todos los bienes de cambio, las cuentas que integran el rubro bienes de cambio, van a estar dentro del activo corriente. Entonces tenemos productos terminados por 7.875, que está en el rubro bienes de cambio corriente. Igual al momento del análisis de la exposición vamos a ver bien el tema corriente y no corriente en el caso de que no haya quedado claro algo, pero mientras ahora lo importante es que localicemos cada cuenta dentro del rubro que corresponde. Primero tiene que estar bien ubicada en el rubro y después tiene que estar bien categorizada como corriente y no corriente. Producción en proceso y materias primas también son cuentas del rubro bienes de cambio. Hay un pajarito por ahí cantando, puede ser, no sé, fíjense los micrófonos que están abiertos, por favor.
Otra cuenta que está relacionada con esta nota es la de ventas, porque se relaciona directamente con el ejercicio principal, el objeto principal de la empresa, que es la venta de la producción. Va a estar en el anexo 2, que es el de utilidad bruta, que a la vez va a estar linkeado y relacionado con el estado de resultados. Las devoluciones sobre ventas también sigue la misma naturaleza y es más ajusta a lo que es la venta, ya que las ventas se consideran netas de devoluciones, bonificaciones y demás. Y tenemos el costo de los productos terminados y vendidos, que también va a estar en el anexo de utilidad bruta, ya que la utilidad bruta se da por la diferencia entre ventas menos costos, que igual ya lo vamos a ver más detallado cuando pasemos a ese estado. La nota número 8 dice que el proveedor entregará las materias primas durante la primera quincena del mes de noviembre del 2020. Entonces tenemos anticipos a proveedores de materiales e insumos, le dimos un anticipo al proveedor, pagamos por adelantado, ya sea que el proveedor se haya quedado sin stock y se haya comprometido a entregarnos la mercadería, o directamente sepamos que está por hacer un nuevo pedido y le encargamos. Entonces tenemos este anticipo, que según como nos dice el dato también se va a dar dentro del ejercicio siguiente al cierre. Entonces este anticipo a proveedor, tal como lo indica la norma, es un bien de cambio, porque es anticipo un proveedor de bien de cambio, o en este caso materiales e insumos, para la utilización del proceso productivo. Si fuera un anticipo a proveedor de bienes de uso, iría en bienes de uso, pero bueno, acá sabemos que es un proveedor de materia prima e insumos. En la nota número 9, dice: en enero de 2020 se compró una máquina por 1.800 y se anticipó la compra de otra máquina. La máquina fuera de uso desde el ejercicio número 1 será entregada en parte de pago en abril 2021, para lo que se hizo un anticipo. Las amortizaciones de maquinaria y rodados corresponden en un 70% al costo de producción y un 30% al sector comercial. Este último dato es el que vamos a tener en cuenta para la confección del anexo de gastos, que tenemos que elaborar de acuerdo a las exigencias impuestas por la Ley General de Sociedades. Esta segregación ya la vamos a ver cuando lleguemos a ese anexo, pero vamos por el principio. Vamos a tener maquinarias, que es un bien de uso, la amortización acumulada de maquinarias, que es regularizadora del activo, amortización maquinarias, que es una cuenta de resultado, va a ir al anexo 3, que es el anexo de gastos, y este es el importe que después vamos a hacer la segregación. En un 70% corresponde al costo de producción y un 30% al sector comercial. Si no nos dan este dato, se prorratearía en partes iguales, pero bueno, en este caso tenemos la aclaración, así que no hay que hacer especulaciones. Tenemos rodados, bienes de uso, amortización acumulada rodados, regularizadora, amortización rodados, cuenta de resultado, va al anexo de gastos, anticipo a proveedores de bienes de uso, tal como analizamos acá arriba el de bienes de cambio, este es de bienes de uso, entonces corresponde al rubro bienes de uso. Y tenemos maquinaria fuera de uso, que en este caso está dentro de otros activos, porque justamente no puede ser parte de bienes de uso si ya está fuera de uso. De todas formas sigue siendo un activo, porque ahí en la nota aclaratoria dice que se entregará como parte de pago en abril 2021, de acuerdo al anticipo. Yo le hago un anticipo a este proveedor, y cuando vaya a hacer la cancelación de este saldo, vamos a entregar también esta maquinaria fuera de uso y vamos a pagar la diferencia. En la nota número 10 dice que son máquinas compradas en Estados Unidos y ya fueron canceladas. Entonces tenemos maquinarias en tránsito, que también, en este caso,
forma parte del rubro bienes de uso. Ya no tenemos ninguna deuda, seguramente si no hubieran sido canceladas, tendríamos una deuda con proveedores del exterior, que estaría también relacionada con esta nota. Y al ser maquinaria en tránsito, la única observación que podemos hacer es que integra parte del activo, porque ya la operación se ha perfeccionado, solo que al estar en tránsito no sufre amortizaciones, por lo que no está puesta en marcha aún, y entonces está activada, pero no está sujeta a la utilización económica, porque justamente no está físicamente en la fábrica. La nota 11 dice, según el informe elaborado por los abogados de la empresa, se considera pertinente la constitución de la previsión de un juicio iniciado de un ex empleado administrativo debido a la alta probabilidad de perder dicho juicio. ¿Sí? Había un empleado administrativo que quizás la relación laboral no fue finalizada como debió ser, con todas las formalidades que la ley de contrato de trabajo implica. Entonces, tenemos el informe de abogados que nos dicen que hay una alta probabilidad de perder el juicio y que debemos constituir esta previsión. Ya vimos que las previsiones se realizan cuando es un hecho cuantificable, altamente probable y que pertenece al ejercicio dentro del que estamos trabajando, por lo que al haber surgido este juicio dentro del ejercicio, corresponde hacer esta previsión, de acuerdo al sumas y saldos desde 833, y directamente relacionada con la previsión tenemos la indemnización por despidos, que también va a ir al anexo 3, que es el anexo de gastos, por afectar directamente el resultado de este ejercicio, aunque no se haya finalizado el juicio aún. La previsión para juicios, en este caso, va a ir a la cuenta previsiones, y son previsiones del pasivo. La única consideración de previsiones dentro del activo son las que ya conocen de créditos de dudoso cobro, después todas las otras van al pasivo. En la nota 12 tenemos, en las deudas documentadas incluye un 80% originada en operaciones efectuadas con un banco, la que se cancelará en 18 cuotas mensuales consecutivas, venciendo la primera en octubre del 2020. Los restantes documentos se originan en compras de mercadería y vencen durante el próximo ejercicio. Los proveedores vencen en el transcurso de los próximos 4 meses. De vuelta, acá tenemos estas observaciones para determinar qué parte del pasivo corresponde al pasivo corriente y qué parte al no corriente. Tenemos proveedores por 2081, que según el enunciado vencen en el transcurso de los próximos 4 meses. Así como en el activo tenemos en cuenta la probabilidad de que se conviertan en líquidos los activos para clasificarlos dentro de corriente y no corriente, en el pasivo vamos a analizar la exigibilidad y obligatoriedad de las deudas. Entonces, esta cuenta de proveedores va a ir dentro de deudas comerciales y va a ser corriente, lo vamos analizando de antemano, por el hecho de que la exigibilidad se produce dentro de los próximos 4 meses, es decir, antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. En cambio, en las deudas documentadas tenemos que son un 80% originadas en operaciones efectuadas con el banco, que de ese 80% se cancelarán en 18 cuotas. De esas 18 cuotas, 12 van a ser exigibles. La primera vence en octubre, que es el primer mes siguiente al cierre. Entonces, 12 son exigibles dentro del ejercicio siguiente, y las 6 restantes son exigibles después de los 12 meses, entonces serían no corrientes. Acá vamos a tener deudas comerciales, por un lado, y préstamos, por otro, que el préstamo no sería más que el 80% del saldo de estos documentos a pagar, y el 20% o la diferencia va a deudas comerciales. Al momento de
La exposición vamos a analizar de estos 2.700, 12 cuotas van a ser corrientes y 6 cuotas van a ser no corrientes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Magalí, Bueno. Janina, ¿puede ser? No sé, pero bueno, escuchaba como un movimiento ahí. Pero bueno, sigamos. La nota 13 dice que en abril del 2020 los socios realizaron un aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones. El saldo es de 1.125, y ya sabemos que los aportes irrevocables son una cuenta del patrimonio neto, por lo tanto lo vamos a exponer dentro del estado de evolución del patrimonio neto, en una columna aparte, hasta que estos aportes se capitalicen, de acuerdo a los requerimientos también que establece la Ley General de Sociedades. En la nota 14, la cuenta de resultados no asignados no incluye el área ni el resultado del ejercicio, ¿sí? Son resultados del ejercicio anterior, solamente porque estamos en el segundo ejercicio de vida de esta empresa. Entonces ya sabemos que el resultado del ejercicio anterior, sin considerar área ni el resultado del ejercicio corriente, es 14.035, y ya como vimos desde Conta 1, el asiento de cierre y refundición de todas las cuentas, cuando el resultado pasa a la cuenta de resultados no asignados, se convierte en una cuenta de patrimonio neto, por lo tanto va a estar también dentro de una columna específica dentro del estado de evolución del patrimonio neto. La nota 15 dice: las gratificaciones al personal, como así también los sueldos y cargas sociales, corresponden en un 50% al costo de producción, un 30% al sector comercial y un 20% al de administración. Los sueldos y aguinaldos de vengados fueron abonados el 30/9 del 2020. Bueno, ya quisiéramos que nos paguen el aguinaldo en septiembre, pero bueno, dada la ficción de este práctico, lo consideramos ya abonado al cierre, es decir, que no es una deuda. Tenemos retenciones y cargas sociales a pagar, que sí es una deuda, dentro del rubro remuneraciones y cargas sociales. Tenemos gratificaciones al personal, que va a ir al anexo de gastos, junto con sueldos y cargas sociales, que también va al anexo de gastos, de acuerdo a la distribución, al prorrateo de 50% a producción, 30% comercial, 20% a la administración, que no hace más que también condecirse con la actividad de la empresa. Si tenemos una empresa industrial, es lógico que tengamos mayor parte del personal dedicado a lo que es la producción, a menos que sea un proceso productivo hecho mayormente por máquinas. Pero en este caso, creo que era una fábrica de zapatos, si no me equivoco, es natural que tengamos un 50% de todas las remuneraciones sea del sector producción, tenemos un 30% del sector comercialización y 20% que por lo general sí el sector administrativo representa un menor porcentaje dentro de las empresas tanto comerciales como industriales. Y no tenemos, por ejemplo, sueldos y cargas sociales a pagar, porque la nota ya aclara que fueron devengados y abonados al cierre, por eso no tenemos esa deuda. Tenemos las obligaciones a pagar solamente que vencen también con el mismo razonamiento que hicimos para los impuestos más arriba. Esto es de acuerdo a las retenciones que se hace a los empleados y las cargas sociales que el empleador debe pagar, que también se pagan por mes vencido durante el mes siguiente al que se esté liquidando. Por eso también siempre va a ser una deuda, a menos que la nota o el enunciado nos aclare que ya está todo pagado al cierre. Igual de esta forma nosotros no estamos inventando ni creando ninguna cuenta, estamos solamente analizando lo que el enunciado ya nos da, así que todo lo que nos da el enunciado es lo que hay.
La nota 16 dice que los gastos de mantenimiento de los bienes de uso corresponden en un 60% al sector producción y el resto en partes iguales al sector comercial y administración, un 20% cada uno, porque también, lógicamente, como es una empresa industrial, la mayor parte de utilización de bienes de uso van a estar relacionadas con la fabricación, la producción o lo que sea que sea la actividad principal de la empresa. En cambio, los bienes de uso que podemos tener en el sector comercial o administración no es más que mobiliario, quizás algún equipo de computación, aires acondicionados, instalaciones y esas cosas, pero lo que sí representa un mayor porcentaje son las maquinarias, por lo tanto el mantenimiento es racional que se distribuya con estos porcentajes. Los gastos que no tengan afectación específica se distribuyen el 50% para comercial y el 50% para administración. Fíjense que acá no estamos considerando ningún porcentaje para producción, y en este caso los gastos que están relacionados con esta nota son los honorarios profesionales, personal eventual, alquileres pagados y gastos de servicio, que los tres van al anexo de gastos, prorrateados de acuerdo a lo que nos indica la nota, y es normal que en este caso no, o sea, no es normal, puede ser que hubiera habido algún honorario profesional, la nota nos aclararía. ¿Por qué? Porque puede ser algún profesional que se haya encargado directamente de alguna máquina afectada al sector producción, pero bueno, también tenemos lo que nos dice la nota, que es lo que hay que hacer, así que no nos enrollemos más con por qué no va al sector producción. Ya hay otros gastos que van al sector producción al costo del proceso, así que continuamos con la nota 18, que dice que los resultados por tenencia de bienes de cambio corresponden a los bienes valuados a su costo de reproducción. Entonces, tenemos bienes de cambio, productos terminados, al cierre, tenemos costo de reproducción, porque es una empresa industrial, si no sería costo de reposición si fuera una comercializadora, y este resultado por tenencia estará dentro del estado de resultados en un rubro, resultados financieros y por tenencia generados por activo, porque justamente los bienes de cambio son activos, y vemos que tiene saldo deudor, porque ya sabemos que los activos generan un resultado negativo en un ambiente inflacionario, igual esto es por tenencia. En cambio los pasivos generan un resultado positivo, hablando solo de la inflación. Acá estamos hablando de valores corrientes, así que no los quiero confundir, pero ya lo vamos a ver más adelante, que en este práctico, a diferencia del práctico anterior, estamos dentro de un contexto de inflación. Y bueno, en la Argentina también por naturaleza el costo de reproducción al cierre siempre va a ser más costoso que el que realizamos durante el ejercicio. En la nota 19, el impuesto a las ganancias a pagar ya se encuentra neteado de retenciones y anticipos correspondientes. Y las cuentas relacionadas con esta nota es impuesto a las ganancias a pagar por 788, como tiene el nombre a pagar, es un pasivo, va a estar dentro del rubro cargas fiscales, mientras que el impuesto a las ganancias de vengado va al estado de resultados en una línea específica dedicada solo al impuesto a las ganancias, y bueno, acá analizamos que el impuesto a las ganancias a pagar ya es menos que el impuesto de vengado, porque en su momento existían retenciones y anticipos, que se utilizaron como pago a cuenta de este saldo total, por lo que mi saldo a pagar termina siendo menor. En la nota 20 tenemos que la asamblea efectuada en febrero del año 2020 resolvió distribuir las utilidades de la siguiente manera: reserva legal, 1.385, reserva estatutaria, 900, dividendos en especie, 1.500, dividendos en acciones, 5.000, dividendos en efectivo, 4.600, saldo, 13.385,
que todas estas son aclaraciones que vamos a tener en cuenta para la confección del estado de evolución del patrimonio neto. A la vez tenemos las cuentas relacionadas con esta nota, prima de emisión por 450, reserva estatutaria y reserva legal por 1385, que son datos que se obtienen de esta misma distribución, ¿no? La nota 21 nos da los saldos al cierre del ejercicio anterior, 2019, que no es más que los saldos al inicio de este ejercicio, y en este caso nos da la información de los bienes de uso, amortización acumulada de bienes de uso, y cuentas del patrimonio neto, que nos va a servir para la confección, en primer lugar, del anexo de bienes de uso, y en segundo lugar, del estado de evolución del patrimonio neto, en donde tenemos que poner los saldos al cierre del ejercicio anterior, que no es más que los saldos al inicio de este ejercicio, para poder analizar la correcta evolución propiamente dicha. Las cuentas que quedaron ahí en el tintero sin referencia de nota aclaratoria, tenemos accionistas por 63, que por lo general son saldos de las cuentas particulares de los socios, o quizás saldos pendientes de integración del contrato, porque bueno, ya sabemos que se puede celebrar el contrato y no es exigible la integración del capital al 100%, salvo que sean bienes de uso, pero si es efectivo, los socios tienen hasta 2 años para integrar el capital que se comprometen. Entonces es normal que tengamos cuentas de accionistas, o cuentas particulares también, que son deudas, perdón, no son deudas, no deudas. Estos son saldos pendientes de integración. Provisión de gratificaciones al personal va a ir a otros pasivos, y no es nada más que una gratificación, un sueldo extra, un bono, que se le otorgará al personal en el ejercicio siguiente. Quizá la empresa acostumbra a efectuar estas gratificaciones, no sé, cada 3 meses, o de acuerdo a la productividad, o a fin de año, lo que sea. Entonces, este dato va a otros pasivos. Provisión de honorarios a directores y síndicos, también va a otros pasivos. Capital, que ya sabemos que va al estado de evolución del patrimonio neto. Ajuste de capital, también al estado de evolución del patrimonio neto. Y estos ajustes, en primer lugar, en un contexto no inflacionario, se va a relacionar con cualquier aumento o disminución del capital inicial. O sea, tenemos un capital establecido en el contrato de constitución. Cualquier aumento o disminución de este capital va a ir a esta cuenta ajuste de capital, pero también el ajuste por inflación de este capital va a ir a la cuenta ajuste de capital. La cuenta de capital siempre va a tener que permanecer a un valor nominal, de acuerdo al contrato, digamos. Entonces va a ser siempre histórico, y cualquier modificación que esta cifra sufra va a ir a la cuenta ajuste de capital, que como que son compañeras, digamos, se relacionan. Tenemos gastos en publicidad y propaganda, deudores incobrables, honorarios a directores y síndicos, impuestos a las actividades económicas, intereses perdidos, que todas estas, menos la última, van a ir al anexo de gastos, prorrateadas de acuerdo al 50 y 50 que nos dijeron. Los gastos que no tienen asignación específica van 50% de administración, 50% de comercialización, salvo seguramente de actividades económicas vaya solo a comercialización. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el estado, el anexo de gastos. Los intereses perdidos son resultados financieros y por tenencia generados por pasivos, porque van a ser de las deudas comerciales, de los préstamos que teníamos con el banco o con los proveedores. Son intereses negativos generados por pasivos. Después vamos a tener el RECPAM generados por activo y RECPAM generado por pasivo, que en este caso
También están uno dentro del rubro de resultados financieros y por tenencia, generados por activos, y el otro, resultados financieros y por tenencia generados por pasivos. Y en este caso sí es lo que intentaba decirles hace rato, que mis activos, que el resultado por exposición al cambio, el poder adquisitivo de la moneda generado por activos siempre me va a dar un saldo deudor por ser un resultado negativo, porque tener activos expuestos en contexto inflacionario me da una pérdida, mientras que tener pasivos expuestos en un contexto inflacionario me da una ganancia. Es por eso que la naturaleza de estos saldos debe haber, obviamente que esto se puede invertir en casos de deflación, que no sé si hubo alguna vez en la Argentina o en algún otro país, así que bueno, dada nuestra experiencia, ya sabemos que ojalá algún día, no sé si será tan bueno la deflación, pero bueno, ya nos acostumbramos a vivir con inflación, desgraciadamente. Tenemos comisiones sobre ventas, que va al anexo de gastos, y como su nombre lo indica, está relacionado con gastos de comercialización, porque son ventas. Resultado de las operaciones en descontinuación va a ir al estado de resultados. En este caso, el enunciado no nos aclara de qué operaciones de descontinuación se trata. Sí puede ser algún cese de línea productiva, por decirlo así. No recuerdo, a ver, ahora vamos a volver al enunciado inicial. Ahí estamos. Fabricación y venta de muebles de madera. Bueno, capaz que cerraron la línea productiva de algún tipo de mueble, o quizá de alguna sucursal, o bueno, no tenemos más datos. Lo que sí sabemos es que hay operaciones en descontinuación, lo cual nos generó un resultado negativo, que podría haber sido positivo, pero en este caso no. Y bueno, de esta forma recién terminamos de leer todo el enunciado y bueno, también analizar la naturaleza de los rubros que componen cada cuenta, y lo que nos pide el práctico es presentar los estados contables al 30 de septiembre del 2020 de la siguiente manera: estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexo de bienes de uso, anexo de gastos, de acuerdo al artículo 64, inciso B de la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, anexo de utilidad bruta con determinación del costo de productos terminados y vendidos, y notas aclaratorias en un contexto inflacionario con composición de rubros y los criterios de medición aplicables a cada uno de ellos. Este último punto no es más que el criterio de evaluación que tiene cada rubro. Ya lo vamos a ir viendo en el momento de las notas. Quiero saber si no hay ninguna pregunta hasta acá, para que comencemos a hacer lo que realmente nos pide el enunciado. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno. Te molesto, Gabriela. Sí. Ya está habilitado el foro de Regisoft. Tenía una restricción de fecha, así que accedan para poder ver las preguntas y hacer las preguntas que necesiten. Bien, buenísimo. Ahí dicen que está todo claro, así que vamos a continuar. En primer lugar, y antes que se sigan durmiendo, vamos a... No sé cuál estoy compartiendo, sí, está bien esta. Vamos a ir a la nota 1, como nos pide el enunciado, que estamos en un contexto inflacionario. Entonces nuestra primera nota va a ser diferente a la nota que vimos en el Seibo, porque les recuerdo que en el Seibo estábamos en estabilidad económica, y en cambio ahora estamos con inflación. Entonces,
todo el encabezado que tienen que tener, tanto las notas, los anexos y los estados principales. Denominación de la sociedad, Volver S.A., ejercicio finalizado el 30 de septiembre del 2020, nota 1, base para la preparación de los estados contables. Normas contables aplicadas. Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la provincia de Salta. Ya sabemos que la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas es la que redacta, publica y emite las resoluciones técnicas, y es cada provincia la que tiene la facultad de aprobar o adherir a la aplicabilidad de estas normas, que, bueno, en este caso están todas aprobadas por la jurisdicción de Salta, por eso son aplicables. Lo que quiero decirles es que no la simple publicación de una resolución implica la obligatoriedad en su aplicación, sino hay que analizar en la jurisdicción profesional que se esté tratando respectivamente, en este caso Salta, si es que dichas resoluciones son aplicables o no. Por lo general existe una brecha temporal solamente desde la publicación hasta la aprobación en cada consejo, pero solo pasa con las resoluciones o que se derogan, o que se modifican, o las nuevas resoluciones que salen, que bueno, por lo general hay, como les digo, este lapso temporal. Según la resolución técnica, también en esta nota tenemos que aclarar sobre la unidad de medida, para lo que vamos a decir que los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea, peso septiembre de 2020, fecha de cierre, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la resolución técnica 6, en virtud de haberse determinado la existencia en un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables. Desde la entrada en vigencia de la resolución 39, que modificó las normas sobre unidad de medida contenidas en la resolución técnica 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, bien indicada por la existencia o no de un contexto de inflación, tal que lleve a calificar la economía altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia en un entorno económico con tales características, la resolución técnica 17 proporciona distintos indicadores. Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas entidades, la interpretación número 8 establece como indicador clave y condición necesaria para reexpresar la cifra de los estados contables preparados bajo esta resolución técnica al hecho fáctico de que la tasa acumulada de inflación en 3 años, considerando el índice de precios internos al por mayor, o IPIM, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, alcance o sobrepase el 100%. Es decir que la acumulación de este índice de los últimos 3 años tiene que ser igual o mayor al 100%. Cuando se dé esta condición, tenemos que aplicar lo que dice la resolución técnica 6 sobre el ajuste por inflación. Durante el primer semestre del 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100% acumulado en 3 años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas emitió la resolución 539 de 2018, indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación en que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio del 2018 deberían ser ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio del 2018 inclusive, no deberían reexpresarse. La aplicación del ajuste por inflación había sido descontinuada en febrero del 2003 por la vigencia del decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó a ciertos organismos de Contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 de marzo del 2003. Conforme
lo resuelto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de la resolución de la Junta de Gobierno 287-2003 hubiera correspondido a la descontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1 de octubre del 2003, sin embargo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero del 2003 y el 30 de septiembre del 2003 no fueron significativos. El referido decreto fue derogado tras promulgación de la Ley 27468 el 3 de diciembre del 2018. En síntesis, a partir del 2018 se volvió a la aplicación del ajuste por inflación. Antes de eso se venían presentando en moneda histórica, sin aplicar el ajuste. Y bueno, son jóvenes, pero no tan jóvenes, que ya saben que desde el 2018, desde antes, desde siempre existe inflación, como ya veníamos diciendo, pero bueno, requirió todo este embrollo medio legal, medio de tironeo de un lado y del otro, de la Federación, del Poder Ejecutivo, para poder realmente volver a la presentación de estados contables ajustados por inflación. Fue una época de muchos cambios. Yo me acuerdo cuando yo era alumna, y no soy tan vieja, no estaba vigente el ajuste por inflación. De todas formas se enseñaba de la misma manera que estamos enseñando ahora, como si sí lo tendríamos que ajustar. Y yo decía, ¿para qué nos enseñan algo que no se aplica? Y bueno, claramente visionarios de este país sabían que en algún momento inminentemente se iba a volver a aplicar este ajuste, así que bueno, en buena hora lo aprendimos, y es bueno que ustedes lo aprendan ahora, porque sí lo van a aplicar de hecho en la vida profesional. Así que bueno, no están estudiando algo por las dudas, es algo que realmente se aplica en la actualidad. Describimos el proceso de represión a moneda de cierre, a efecto de represar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables. La entidad deberá, entre otras cosas, y tenemos todos estos puntos que son los que dice la resolución técnica 6, el proceso de reexpresión. Después tenemos otra sección en esta misma nota que habla sobre los estados comparativos. Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 30 de septiembre del 2019 y de resultados de evolución de patrimonio neto y flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente, a fin de permitir su comparabilidad, sin que tal reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente del ejercicio anterior. Quiero que se fijen por favor en el enunciado que tienen ustedes, seguramente o no, quiero que me digan, tienen en esta fecha, en vez de 30 de septiembre de 2019, 30 de septiembre de 2020, si lo tienen como 2020, les pido que por favor lo corrijan. En este sentido, lo que dice esta parte de la nota es que las cifras expuestas en el estado que estamos cerrando ahora en septiembre de 2020 son comparativas, de acuerdo al cerrado al 2019, y lo único que se hizo con el balance del primer ejercicio en este caso, es hacer un ajuste punta a punta de esas cifras, solo a los fines de la comparación de ambos ejercicios. Es decir, yo no tengo que volver a reelaborar los estados 2019 y aplicarle el ajuste por inflación hasta el 2020, sino que a las cifras que yo tengo a diciembre del 2020, ese balance está firmado, aprobado, certificado, todo presentado en el Consejo, el primero el del 2019. Lo único que se hace, y solo a los fines de la comparación, es hacer un ajuste punta a punta de estas cifras y exponerlas en el 2020 ya a moneda de misma fecha. Por eso aplicamos el ajuste punta a punta. Hechos posteriores al cierre. Bueno, por favor fíjense de corregir esta fecha, porque acuérdense que acá estamos en el 2020. Entonces las comparativas lógicamente son del 2019.
Hechos posteriores al cierre. No existen acontecimientos ocurridos entre la fecha de cierre y la emisión de los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial financiera de la sociedad a la fecha de cierre ni los resultados del ejercicio. Es muy importante, aunque bueno, no tengamos nada controversial en hechos posteriores al cierre, ustedes imagínense cómo fue todo el tema de la pandemia el año pasado. Por ejemplo, yo tenía un balance que cierra en marzo 2020 y de repente pandemia. ¿Es un hecho posterior? Es un hecho posterior. ¿Es un hecho que me causa incertidumbre? Sí, claramente no era cuantificable porque creo que nadie logró dimensionar el efecto ni la duración que todo esto está teniendo, pero no está de más observarlo en esta parte de las notas, que existan hechos posteriores. Puede ser algún siniestro, algún nuevo juicio quizás, o bueno, algún hecho claramente que afecte lo que se está exponiendo en los estados contables cerrados. También hay que expresarse sobre el principio de empresa en marcha, que acuérdense que es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y decimos que se analizaron los aspectos relacionados, concluyéndose que la presente empresa cumple con el requisito de una empresa en marcha, empresa que esté en funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible, por lo que en la preparación de los estados contables han sido utilizadas las normas contables respectivas aplicables a entes que cumplen con este principio. Si bien ya vimos que tenemos una actividad que se descontinuaba, esa actividad en descontinuación no implica la descontinuación de la empresa, ¿sí? Fue solo un cierre capaz, productivo, económico, no sabemos, pero lo importante es saber si la empresa tiene por lo menos la intención de seguir funcionando como tal, o tiene la intención de discontinuar totalmente sus actividades. En este caso, como sí cumple con el requisito, aplicamos las normas correspondientes, y el estado de los libros contables, a la fecha de emisión de los presentes estados contables, las operaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre del 2020, se encuentran en proceso de transcripción, existiendo los soportes electrónicos correspondientes. Acuérdense que tenemos como obligatorios el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances, que son en la actualidad libros físicos, que en la mayoría se transcriben. Y bueno, por el momento, de acuerdo a esta nota, tenemos el soporte informático, lo tenemos en PDF, lo tenemos en un Excel, un Word, lo que sea, pero se deben transcribir a libros físicos, tapadura, con número de folio y demás, para cumplir con la obligatoriedad de estos libros. Gaby, déjame aclarar ahí que estos Sí. libros tienen que estar previamente rubricados en el Registro Público de Comercio en el caso que se trate de sociedades. No solamente es un libro que si voy y lo compro en una librería, pero tengo que llevarlo al Registro Público de Comercio donde se rubrica y esté indicado dónde esta sociedad está asentada, ¿sí? Ahí se indica todo el tomo, folio, todo de dónde está asentada la sociedad. Bien, Machi, gracias por la aclaración. Y sí, al momento de constitución de la sociedad, este contrato se inscribe en personas jurídicas y te dan un folio, un acta, todo, en donde está asentada y registrada este contrato. Mismo se inscriben las modificaciones al contrato o al estatuto, ya sea que se cambie la durabilidad del contrato, se cambie el tema del capital, se cambie el tema de las autoridades o cualquier otra modificación del contrato, también se debe inscribir en el registro público, y estos libros que mencioné tienen que tener un sello de personas jurídicas en donde dice en qué folio está asentada como la partida de nacimiento de la empresa. Y lógicamente que estos libros se terminan en algún momento y hay que rubricar un tomo 2 y un tomo 3 y así hasta que se termine la vida de la empresa.
Si no hay dudas, vamos a pasar a la confección del estado de situación patrimonial, que como ustedes ya vieron en la resolución técnica están los modelos, y son estos los rubros en el orden que se tienen que exponer, digamos. Tenemos el encabezado, que tenemos que ponerlo en todos los estados, denominación de la entidad, volver SA, si tuviéramos el número de quit, también pondríamos el número de quit, estado de situación patrimonial al 30 de septiembre del 2020, comparativo con el ejercicio anterior. En este caso no las tenemos, pero si las tuviéramos, tendríamos que poner acá lo que son todos los rubros del balance 2019 ajustado punta a punta, a los fines del análisis de la variación, digamos, si aumentó, disminuyó cada rubro línea por línea. Entonces vamos por la cuenta caja y bancos, el rubro caja y bancos, que como ya analizamos en el análisis de las cuentas, teníamos caja por 639, Banco Patagonia por 788, este era el Banco Patagonia que tenía saldo deudor, el otro era un préstamo. Si se acuerdan, a ver, les comparto esta un ratito. Acá ya habíamos ido clasificando acá al costado a qué rubro pertenecía cada uno. Entonces volvemos a acá y listo. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande, así se ve mejor. ¿Sí? Vamos a tener denominación de la entidad. Esto es una continuación, si se fijan, nota 2. La primera nota es la 1 que ya acabamos de leer con su respectivo encabezado, y esto es una continuación de lo que vimos anteriormente. Composición de los principales rubros, en este caso vamos a ver de todos los rubros que tenemos en el ejercicio. 2.1, caja y bancos. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: caja por 639 y Banco Patagonia por 788. Total caja y banco, 1427. Las mismas se encuentran valuadas en moneda nacional a su valor nominal. Recuerden acá el enunciado que dice: notas aclaratorias en contexto inflacionario, eso ya vimos en la 1, con composición de los rubros y los criterios de medición aplicables a cada uno de ellos. Entonces acá tenemos el criterio de medición, caja y banco por 1427, y entonces tenemos nuestro primer rubro, que ya sabemos que es corriente siempre, por 1427. Vamos a pasar a la nota número 2, inversiones temporarias. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: moneda extranjera por 1067 dólares, o sea, moneda extranjera dólares por 1067 pesos, total de inversiones temporarias 1067. Moneda extranjera dólares se convirtió al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil del periodo. Se incluye en este rubro en respuesta a la intencionalidad del ente de obtener un beneficio económico con su mantenimiento en el activo. Es decir, se obtienen con carácter de inversión y no con carácter de usarla para cancelar obligaciones corrientes. Entonces vamos a tener inversiones temporarias por 1067. Esto ya lo habíamos analizado cuando leímos la nota, la intención de la empresa de para qué obtiene estas monedas extranjeras. Y el rubro que sigue es créditos por ventas. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: deudores por ventas, 2003, documentos a cobrar, 1251, intereses positivos a devengar, que es regularizadora, por 113, y previsión para deudores incobrables por 157, nos da un total de créditos por venta de 2.984. El rubro se encuentra evaluado en moneda nacional a su valor nominal, se expone al valor neto de partidas de ajustes a la evaluación, que estas partidas de ajustes son los intereses positivos a devengar y la previsión para deudores incobrables,
Entonces vamos a ver que tenemos los 2.984 acá en créditos por ventas. Nos sigue otros créditos y tenemos que el presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: accionistas, 63, IVA saldo a favor, 79, total otros créditos, 142, las mismas se encuentran valuadas en moneda nacional a su valor nominal. Ya sabemos que estas cuentas no son no monetarias, entonces van al valor nominal, son monetarias. Viene otros créditos, 142, y se fijan que acá vamos poniendo activo, activo corriente, y todos los rubros con, entre paréntesis, la aclaración de la nota a la que hace referencia, en donde se desglosa la composición del saldo. Y siempre tenemos que tratar de que nos quede lo más correlacionado posible, tipo nota 2.1, 2.2 y así, 3, 4, 5. Y si se fijan, todas las relacionadas con el estado de situación patrimonial son 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nota 2 habla de la composición de los principales rubros. Después la nota 3 hablará de otra cosa. Entonces, usamos esta cronología. Todas las notas del estado de situación patrimonial van a ser nota 2, punto, lo que corresponda de acuerdo al orden de aparición en el estado de situación patrimonial. Por ejemplo, si nosotros ya analizamos que teníamos bienes de cambio que eran todos corrientes, pero si tuviéramos bienes de cambio corrientes y no corrientes, de repente acá tendríamos otra nota que sería también, o sea, un rubro en el no corriente que sea bienes de cambio, haciendo referencia a la misma nota que está el rubro mismo en el activo corriente, ¿sí? O sea, no vamos a hacer una nota diferente por corriente y no corriente, sino que dentro de la misma nota del mismo rubro vamos a aclarar esta situación. Entonces puede ser que yo esta nota 2.5 la tenga acá, nota 2.5 de vuelta, dentro del no corriente. Entonces estábamos en bienes de cambio. Ahí está. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas. Bien, y acá hacemos la aclaración de corrientes, productos terminados, producción en proceso, materia prima, anticipo a proveedores de materiales e insumos. Son los saldos que ya vimos que están en el balance de sumas y saldos ajustados. Y la nota dice, productos terminados y producción en proceso se encuentran valuados a su costo de refabricación o reproducción, es lo mismo. Materia prima y anticipos a proveedores se encuentra evaluado a su costo de reposición, porque, claro, está el anticipo a proveedores, era anticipo a proveedores de materia prima, es decir, que yo la materia prima la compro en el estado en el que está, no la fabrico. Por eso mismo también la materia prima va a estar evaluada a este costo de reposición. Total bienes de cambio, 11.318, que ya lo tenemos en esta línea. Y pasamos, bueno, acá pasamos a participación permanente en otras sociedades. De la 2.5, se fijan que acá tenemos las 2.6. ¿Por qué? Porque por lo general este es el orden que nos dice la resolución técnica. Esta participación se podría convertir en corriente en la medida que la intención de la empresa sea vender la participación, las acciones. En cambio, bienes de uso y propiedades de inversión ya sabemos que son no corrientes por naturaleza, y otros activos también podría ser corriente y no corriente. No está mal que ustedes hubieran puesto a esta nota 2.6 y seguido la correlatividad, pero bueno, en el caso este del enunciado vamos a seguir el orden que tienen las notas. Mientras el rubro y la aclaración de la evaluación estén bien hechas y la composición del rubro también, no se consideraría un error este cambio en la correlatividad de las notas, digamos.
¿Sí? En este caso tenemos participación permanente en sociedades, el presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: acciones BOV SA 5.625, la llave de negocio 5.563, y la amortización acumulada de la llave de negocio 113, regularizadora. Total de participación permanente en sociedades 6.075. Las acciones se encuentran valuadas a su valor patrimonial proporcional. La llave de negocio se encuentra evaluada a su valor de adquisición neto de amortizaciones acumuladas, basada en la documentación respaldatoria del límite de 5 años de vida útil del activo. Entonces vamos a buscar esos 6.075 acá, de acuerdo a la nota que ya leímos. Seguimos con propiedades de inversión. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: inmueble de rentas por 19.125, a amortización acumulada de inmueble de rentas 612, regularizadora. Total propiedades en inversión, y acá sería de inversión, 18.513. Se encuentran valuados a su valor de adquisición, neto de amortizaciones acumuladas, reexpresadas como se manifestó, no superando su valor recuperable. Se amortizan por el método lineal en función de su vida útil. 18.513, propiedades de inversión, lo tenemos acá. Seguimos con bienes de uso. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: maquinarias, amortización acumulada maquinarias, rodados, amortización acumulada rodados, anticipo a proveedores de bienes de uso y maquinarias en tránsito, como ya lo analizamos cuando leímos el enunciado. Total bienes de uso, 29.855. Los bienes de uso se encuentran valuados a su valor de adquisición neto de amortizaciones acumuladas, reexpresados como se manifestó, no superando su valor recuperable, que es el valor límite. Se amortizan por el método lineal en función de su vida útil. Y acá vamos a hacer un parate, o bueno, vamos a ver los 29.855 que están acá, 29.855, y lógicamente no solamente está relacionado con la nota 2.8, sino también con el anexo 1, que va a ser nuestro anexo de bienes de uso, que es lo que vamos a hacer ahora como para dejar completito nuestro activo. Bueno, nos faltan ahí los otros activos que ya los vemos enseguida, pero vamos a pasar al anexo de bienes de uso. Denominación de la entidad, todo el encabezado que ya sabemos: Volver S.A., bienes de uso, por el ejercicio anual finalizado el 30 del 9 del 2020, comparativo con el ejercicio anterior, anexo 1. A ver, voy a ocultar acá. Y vamos a tener estos datos al inicio, que ya los teníamos en el enunciado, ¿sí? Maquinarias, 24.075. 24.075. Rodados, 7.875. 7.875. Esos son nuestros valores de incorporación. ¿Se acuerdan que el contador Cibelo ya nos dijo cuando vimos el CEIBO, la estructura de este anexo de bienes de uso va a venir con la descripción de los rubros en una primera columna? En una segunda sección vamos a tener los valores de incorporación al patrimonio. A ver, bordes externos. Bueno, le quería poner borde grueso, pero no puedo. Bueno, ustedes lo ven igual. Yo soy muy mala con esto de las manualidades. Pero bueno, vamos a tener una parte que se relaciona con los valores de incorporación, que vamos a tener los valores al inicio del ejercicio, que son los valores al cierre del ejercicio anterior, las altas del ejercicio, las bajas del ejercicio, y una diferencia que está dada, el valor de inicio
más altas, menos bajas, valor de incorporación al cierre, todo esto de acuerdo al valor de incorporación propiamente dicho, y vamos a tener un segundo sector del anexo relacionado con las amortizaciones, en el que vamos a tener las amortizaciones acumuladas al inicio, las amortizaciones de los bienes que se dan de baja en el ejercicio, la amortización del ejercicio y la amortización acumulada al cierre, lo cual, neteando estos valores de incorporación de las amortizaciones acumuladas, ambos valores al cierre, vamos a tener el valor residual al cierre, ¿sí? Tengan en cuenta que de la misma manera que cuando estamos en el sumas y saldos tenemos por un lado el valor de origen o de incorporación del bien de uso, y inmediatamente después si tiene la cuenta regularizadora, que son las amortizaciones acumuladas. Cuando se da de baja el bien sale por el valor total que entró, y a la vez se da de baja la amortización de ese bien por el total acumulado al momento de la baja, o de la venta, o de la desafectación, lo que fuera el motivo de la baja. Puede ser un siniestro también, por ejemplo. Entonces, acá siempre vamos a estar hablando, yo señalo la pantalla como si me vieran, acá siempre vamos a estar hablando de valores totales de incorporación, y acá vamos a estar hablando de valores acumulados de las amortizaciones, que son regularizadoras de los valores totales. En este caso, podríamos calcular la comparativa, digamos, que no va a ser más que la amortización al inicio menos la acumulada al inicio de estas dos, que son las que existían al cierre del ejercicio anterior. Como ya les dije, nosotros no tenemos toda esa información de esta manera, aunque de esta manera sí nos están dando los valores al cierre del ejercicio anterior. Entonces acá sí podemos comparar valor residual con valor residual. Pero bueno, no, en el estado de situación patrimonial, como vimos, estado de situación patrimonial, no vamos a poder poner todos los valores simplemente porque el enunciado no nos los da. En el caso que el enunciado se los dé, sí lo tienen que poner, porque son comparativos. El único caso en el que no va a ser cuando sea el primer ejercicio de vida de la empresa, que lógicamente no van a tener cifras con que comparar porque es la primera vez que se hace un estado contable. Bueno, respecto de las altas, habíamos visto que o la nota nos decía. A ver, les voy a compartir el otro que estaba más clarito. Bienes de uso, ahí está. Teníamos que en enero se compró una máquina por 1.800, entonces, a ver, voy a compartir la pantalla completa. Así vamos viendo juntos. Sí. En enero se compró una máquina por 1.800, entonces acá tenemos el alta por 1.800. Bueno, tenemos el anticipo a proveedores de bienes de uso, que también es una alta porque es un anticipo que hacemos ahora, y tenemos la maquinaria en tránsito, que la teníamos acá más abajo, que era la que venía de Estados Unidos, que también bueno, no dice cuándo se realizó, pero está en tránsito, entonces ya sabemos que no la teníamos al inicio. Entonces todo esto va a ir en la columna de altas, con la salvedad de que, como verán, tanto el anticipo como la maquinaria en tránsito, como ya les dije, no se amortizan. Vamos a tener estos datos de acumuladas al inicio, que ya nos da el enunciado, acá abajo.
Acumulada maquinarias, 2.407, y acumulada rodados, 1.575. La amortización del ejercicio, que acá yo les hice para comprobar, que ya la nota nos decía que se amortizan en línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada, y ya sabemos que por lo general las maquinarias se amortizan en 10 años, los rodados en 5, de acuerdo a una norma general establecida. Digamos, si el enunciado les aclara una vida útil diferente, lo van a calcular de acuerdo a lo que diga el enunciado, y si les dice también un método de amortización diferente, también. En este caso es lineal, en línea recta, y tenemos que la amortización anual de este valor de incorporación al cierre, digamos, o sea, hacemos el valor al cierre dividido 10, que nos da el valor de amortización de cada año, es 2.588 redondeado, y en este caso los rodados lo hacemos dividido 5, que nos da 1.575. ¿Sí? Sumamos como les dije, los valores de incorporación al cierre, va a ser el valor al inicio, más las altas, menos las bajas, y la amortización acumulada al cierre va a ser la acumulada al inicio, menos la baja, más el alta, lo que nos va a permitir determinar los valores residuales, ¿sí? Valor de incorporación al cierre menos amortización acumulada al cierre, y en este caso el valor residual es el mismo porque no se amortiza. Llegamos a los 2.900, los 29.855, que no es más que lo que ya vimos acá, que también lo vimos en la nota, que lógicamente siempre tenemos que llegar al mismo valor. En este caso, acá sí podríamos poner este valor comparativo, porque sí lo tenemos, ¿sí? De esta forma, terminamos la parte del activo, corriente y no corriente, y nos da un total de activos de 72.326. Vamos a seguir con el pasivo, hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a dar hasta el último minuto como haría el contador mariscal. Seguimos con deudas comerciales. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: proveedores, por 2.801, perdón, ya tengo cruzados los números, y documentos a pagar por 675. En este caso, ya teníamos acá, en la nota, que de las deudas documentadas, o sea, documentos a pagar, había un 80% que era con banco, y un 20% que no era con el banco, entonces sí era documentos a pagar, que son los 675. Por otro lado teníamos, bueno, vemos este total de deudas comerciales, 3.476, que lo tenemos aquí, 3.476, nota 2.10. Ahora pasamos a la de préstamos, que dice: el presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas. Acá, como ya les había anticipado, hacemos la segregación entre corriente y no corriente, y dentro del corriente tenemos Banco Patagonia, los girados, no, perdón, esto no es el girado, este es, sí, los girados en descubierto, los 1.200, y los documentos a pagar, que sí es el 80% de lo que habíamos analizado en la nota, acá, préstamos, 2.800. ¿Se acuerdan que teníamos 18 cuotas? Esto dividido 18 por 12, que son los meses corrientes, 1.800, y la diferencia por los meses que nos quedan, ¿sí? Si se fijan ustedes acá en la solución van a tener todo el cálculo, el 80% dividido 18 cuotas por 12 cuotas, que ya dijimos que son corrientes. Si nos hubieran dicho, acuérdense que la primera vencía en octubre, si nos hubieran dicho que la primera vence en diciembre, entonces octubre, noviembre, diciembre, vamos a tener 10 cuotas corrientes,
y 8 no corrientes, pero bueno, en este caso vencían. Ahí en el primer mes siguiente al cierre tenemos 12 corrientes, que son los 1.800, y 6 no corrientes, que son los 900, que se acuerdan que esto es de acuerdo a la exigibilidad o el vencimiento de estas cuotas, de acuerdo a que, para que lo clasifiquemos dentro de corriente y no corriente. Entonces vamos a tener préstamos corrientes por 3.000, préstamos por 3.000 dentro del pasivo corriente, y préstamos por 900 en el no corriente, y fíjense que los dos hacen referencia a la nota 2.11. La misma se encuentra evaluada a moneda nacional a su valor nominal, sin intereses ni actualizaciones. Como vemos, no son documentos a pagar en moneda extranjera, ni nada, cosas raras, digamos, todo nominal acá, todo monetario. Seguimos con la 2.12, que son remuneraciones y cargas sociales. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: retenciones y cargas sociales a pagar, 281, que esta cuenta también se podría llamar aportes y contribuciones a pagar. Total remuneraciones y cargas sociales, 281, valuadas en moneda nacional a su valor nominal, sin intereses ni actualizaciones. Esto ya lo habíamos analizado cuando vimos lo de la nota, que estaban todo el sueldo y el aguinaldo devengado y pagado al 30 de septiembre, por lo que no tenemos otra deuda laboral o social. Entonces tenemos los 281 acá. Seguimos con cargas fiscales. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: impuesto a las ganancias a pagar, que ya sabíamos que estaba neto de retenciones y anticipos, y el impuesto a las actividades económicas a pagar por 56, nos da un total de 844, valuada a moneda nacional a su valor nominal, sin intereses ni actualizaciones. También esto es todo monetario, así que no hay ajuste. Tenemos 844 en cargas fiscales. Y acuérdense que este orden de prelación, digamos, de los rubros, también está establecido por la resolución técnica, y también lo tienen que hacer así, digamos. No podemos poner un cargas fiscales primero y un préstamo al último, digamos. Van por este orden, de acuerdo también, si ustedes se ponen en cabeza de la empresa, de acuerdo a su vida comercial también. Las deudas comerciales, lógicamente, deberían representar, no siempre, porque no siempre va a estar endeudada la empresa, pero en el caso de que existan, lo primero que tiene que ver con la actividad de la empresa va a ser las deudas con los proveedores, después las deudas con los bancos, deudas con los empleados y deudas con el Estado, que son los impuestos básicamente, y otras deudas que, como nos decía siempre el contador Civero, también son otra bolsa de gatos. Entonces va a ir de lo más preciso a lo menos preciso, o también de lo más exigible a lo menos exigible, pero en este caso todos los vencimientos son iguales. Si yo tengo una deuda con el proveedor que vence en 30 días, si tengo un impuesto que vence en 30 días, si tengo un préstamo que vence en 30 días, todos son iguales de exigibles, solamente para darle un orden al Estado y de alguna forma cierta universabilidad en la confección dentro del país, y de lo que vendrían a ser las normas internacionales que se están empezando a aplicar también. Tener este orden de prelación, como ya les dijimos, creo que las clases pasadas, en el caso de que no tuviéramos saldo de deudas comerciales, pongamos deudas comerciales, 0, préstamos, 0, si solo tenemos sueldos, 281, y así, pero quedaría más prolijo que ustedes lo expongan de esta forma. Ciertamente, si no tiene saldo a exponer, no vamos a tener nota aclaratoria, porque justamente el saldo va a ser 0, a menos que la nota diga: este rubro no presenta movimiento, no presenta saldo al cierre, pero visualmente más prolijo si lo presentan con los rubros expuestos en este orden. Dicho esto, seguimos con las previsiones, que ya habíamos visto que teníamos ese juicio que había alta probabilidad de perder, de acuerdo a lo que nos dijeron los abogados. El presente rubro está compuesto por la siguiente cuenta: previsión para juicios por despidos, 833.
El litigio se encuentra en su última etapa procesal, estimándose un fallo desfavorable al respecto, desfavorable para la empresa, favorable para el empleado. En relación al monto de 833 existe incertidumbre relativa a su cuantía al momento de la cancelación, porque por lo general estos juicios, litigios, tienen también otros accesorios, otros honorarios de los abogados y demás, que intervienen, que se terminan determinando al momento de la sanción, pero bueno, esta previsión se determinó de acuerdo al asesoramiento que los letrados le dieron a la empresa, sus asesores, así que se cuantificó, lo cual probablemente varíe, pero prudentemente se está reconociendo el efecto en este ejercicio de 833, que también, y relacionado con la aclaración que le venía haciendo hace rato, tenemos obligatoriedad y orden de aparición, si se quiere, o en realidad orden que establece la norma, que primero van todos los rubros ciertos, y por último, deudas ciertas, y por último las deudas contingentes, porque lógicamente son las no ciertas, aunque altamente probables, no son 100% ciertas hasta que se dicte la sentencia, ¿no? Pasamos a la otra nota, que teníamos los otros pasivos. El presente rubro está compuesto por las siguientes cuentas: locación de inmuebles a devengar, ¿se acuerdan que eran los alquileres que habíamos cobrado por adelantado del inmueble de la propiedad de inversión? 750. Provisión de gratificaciones al personal por 1.000 pesos, y provisión de honorarios a directores, a síndicos por 1.500, todo esto estaba no relacionado, estos dos no estaban relacionados con ninguna nota. Total de otros pasivos, 3.250, valuados en moneda nacional a su valor nominal, sin intereses ni actualizaciones. Entonces, vamos a tener los otros pasivos por 3.250, y ya tenemos nuestro total de pasivo corriente por 11.684, y el pasivo corriente por 900 nos da un total de pasivo de 12.584, ya todo esto desarrollado con sus notas aclaratorias. Acuérdense que aunque la definición de patrimonio neto dice que es el activo menos el pasivo, en realidad esto está relacionado con un estado específico, que se traslada el saldo acá, pero si se fijan, que no lo vamos a hacer ahora, igual no se asusten, porque ya no nos da el tiempo, o sí. Pero bueno, tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que nos da un saldo al cierre de 59.742, que es el que se traslada a esta línea del estado de situación patrimonial. Pero si a ustedes les preguntan en algún final qué estado determina el valor del patrimonio neto al cierre, no tienen que decir el estado de situación patrimonial, sino el estado de evolución del patrimonio neto, porque esto es solamente un mero traslado de saldo, y si bien obviamente que está bien expuesto, todas las variaciones y la determinación de este saldo no se da por activo menos pasivo, sino se da por todo un estado en sí, que es el estado de evolución del patrimonio neto, llegando a la igualdad de pasivo más patrimonio neto, 72.326, que nos da el total del activo. Como adelanto de la clase que viene, vamos a analizar la estructura del estado de evolución del patrimonio neto, que la vamos a volver a repasar, igual la clase que viene, y todas las cuentas que lo integran. Pero también, ¿se acuerdan que el contador Cibelo les había dicho que similar al anexo de bienes de uso, tenemos también dos grandes sectores, dos grandes subrubros que integran este estado? Tenemos todo el encabezado, denominación de la entidad, el nombre del estado, comparativo con el ejercicio anterior siempre, indicación del ejercicio que se está cerrando. Vamos a tener, por un lado, el sector de aportes de los propietarios. Si se fijan, acá tenemos un total, que lo vamos a poner ahí,
y por otro lado el sector de los resultados acumulados con otro total, y después vamos a ir viendo cómo se relacionan estos totales en sí. Y dentro de los aportes de los propietarios, ya les dije que está el capital suscripto, el capital social, que es el saldo al inicio, y es el que está establecido en el contrato de constitución, ajuste de capital, que pueden ser aumentos, disminuciones, o el ajuste por inflación de este mismo capital, viene en esta columna. Aportes no capitalizados, prima de emisión, nos da un total de aporte de los propietarios, y en los resultados acumulados vamos a tener la reserva legal. No, en realidad está mal, hay una parte que dice ganancias reservadas, acá, o sea, esto sería un subrubro dentro del subrubro. De acuerdo a las reservas, tenemos reserva legal, reserva estatutaria, total reservas, y los resultados no asignados, que son los resultados acumulados de ejercicios anteriores, y un total de resultados no asignados. A veces la distribución de estos resultados pueden ser cuantitativas o cualitativas, de acuerdo a si se distribuye. Por ejemplo, yo tengo el resultado, distribuyo a reserva legal, entonces voy a restar de acá para sumar acá, obviamente acá más abajo. Todo esto son saldos al inicio, es decir, lo que yo tengo al cierre del ejercicio anterior. Y no les quiero explicar apurada, voy a modificar este encabezado para la clase que viene, pero quiero que les quede más o menos la estructura del estado de evolución del patrimonio neto, para que estén listos para arrancar el jueves, que arrancamos tempranito, y bueno, espero que no estén dormidos, porque no es difícil este estado, pero tiene sus mañas, así que te los espero el jueves bien despiertos. Si no tienen alguna otra pregunta ahora, vamos a terminar acá, y 59. Si no tienen alguna pregunta, continuamos con el práctico la clase que viene. No sé, Machi, si vos querés agregar algo, No. o bueno, si tienen alguna pregunta también aprovechan el inicio de la clase, aclaramos alguna duda que haya quedado. Sí, por ahí, lean viste, el hace falta que práctico. Sí, dijeran un poco todo lo aprendido. Si relean un poco, cualquier consulta la hacen al arrancar la clase el jueves, y si no, continuamos con el desarrollo del práctico normal, siendo las 9:59, y viendo que todos dicen que se entendió. Bueno, eso sería todo por hoy, nos vemos el jueves, entonces. Chao, chicos, hasta el jueves. Chao, nos vemos. Chao, Machi, nos vemos. Chao, Gaby, nos vemos jueves. Chao, Chao, chao. chao.